de las cosas que decíamos al principio era responder qué es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y espero que haya podido quedar claro, hermanos, que la blasfemia contra el Espíritu Santo finalmente es un rechazo total y definitivo por la obra clara del Espíritu Santo mediante la vida de nuestro Señor Jesús. Y claramente, hermanos, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, la pregunta es: ¿podemos nosotros en este tiempo cometer este pecado imperdonable? ¿Un creyente o una persona en este tiempo puede llegar a cometer este pecado? Y es importante responder esto, hermanos, y espero que lo entendamos de buena manera. Creo personalmente, y también muchos hombres a lo largo de la historia han afirmado esto, que en este tiempo es imposible cometer el pecado imperdonable. ¿Imposible en qué sentido? En el mismo sentido original. Porque para poder cometer el pecado imperdonable que cometieron los fariseos en aquel tiempo, se requeriría, hermanos, la presencia terrenal de Cristo, obrando los milagros que Cristo hacía por el poder del Espíritu Santo. Pero ojo, independiente, a pesar de que no podemos cometer ese pecado original en el sentido de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el principio moral sí permanece. El principio moral de la blasfemia o de la incredulidad persistente sí permanece cuando alguien rechaza, hermanos, con plena luz la obra del Espíritu y endurece su corazón. Ahora, si alguien viene a la iglesia y participa un tiempo y parece que es un creyente y luego se va de la congregación, se va al mundo, ¿nosotros podríamos aseverar que es un apóstata? ¿Podríamos afirmar que estamos hablando de alguien que quizás no está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo que cometieron los fariseos, pero que sí está siendo un apóstata, que está negando en pleno conocimiento y conciencia contra la verdad? Sería muy complejo, hermanos, que nosotros podamos acusar a alguien de apostasía porque estuvo un tiempo con nosotros y luego se fue al mundo. Pero si hablamos de alguien que tiene 10 o 15 años estando en la congregación, es una persona estudiosa, fue una persona devota, fue una persona que utilizó lugares prominentes dentro de la iglesia y después de esa cantidad de tiempo se va al mundo y ahora reniega la fe que en otro tiempo abrazaba, posiblemente podríamos estar hablando de un apóstata, de alguien que se endureció a tal punto que recayó, que ya no hay posibilidad de arrepentimiento, no porque la gracia del Señor tenga límites, sino porque el corazón del hombre llegó al límite del endurecimiento. No es porque la gracia de Dios no pueda rescatarlo, es porque la gracia de Dios ahora ya no está disponible para él, sino que lo entregó directamente a su dureza de corazón. Es Dios el que entrega a los hombres a su pecado. Y el hombre puede llegar a un punto, hermanos, en donde endurece a tal magnitud su corazón que llegó a un lugar sin retorno. Llegó a un lugar sin retorno. Y creo que en este tiempo hemos presenciado, hermanos, apostasías. Hombres que pensábamos que eran hijos del Señor, que servían al Señor, pero que lamentablemente hoy día reniegan al mismo Señor que en otro tiempo enseñaban y que en otro tiempo abrazaban por la fe. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos saber si hemos cometido este pecado? Yo creo que más de alguno de ustedes se hizo alguna vez la pregunta: ¿he cometido el pecado imperdonable? ¿He pecado a tal punto, Señor, que es un pecado que usted no pueda perdonar? Quien teme, hermanos, y esto es algo que vi que era un patrón en muchos teólogos reformados que mencionaban esto, quien teme haber cometido este pecado demuestra precisamente lo contrario. Quien teme haber cometido el pecado imperdonable es porque aún es sensible ante el Espíritu. Porque el que ha blasfemado, hermanos, contra el Espíritu ha endurecido a tal punto su corazón que no siente culpa ni temor. Los fariseos, ¿sabe lo que dijeron finalmente cuando Pilato resolvió llevar a la cruz a Cristo? Cuando él se lavó las manos, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se da cuenta de eso? No hay ninguna sensibilidad. No hay ningún remordimiento, hermanos. El endurecimiento de la blasfemia contra el Espíritu Santo es que se pierde toda sensibilidad, aún contra toda la luz, contra toda la evidencia, hasta el punto de decir que muera y que su sangre caiga sobre nosotros y que caiga sobre nuestros hijos. Ni siquiera hay un punto de remordimiento. Por lo tanto, todo aquel que teme haber cometido el pecado imperdonable es una clara señal de que no lo ha cometido. Ahora, ¿es lo mismo el pecado imperdonable contra la apostasía que hablábamos de Hebreos 6? No, hermanos. La blasfemia
fue un rechazo directo y total a la obra visible del Espíritu en Cristo, y la apostasía es el abandono consciente de la fe conocida y abrazada en algún tiempo. Ambas, hermanos, reflejan endurecimiento que es peligroso, pero la primera fue única y la segunda sigue siendo una advertencia para los que rechazan la verdad. Por lo tanto, claramente la apostasía es algo que sí está vigente y es una forma de blasfemia contra el Espíritu Santo, pecando contra la luz, pecando contra la claridad del Evangelio y renegando contra aquello que en otro tiempo nosotros abrazamos. Por eso, hermanos, el pecado imperdonable, lo reitero, no limita la gracia de Dios, sino que muestra la profundidad de la incredulidad humana. Cuando, hermanos, la luz es llamada tiniebla. Qué terrible, hermanos, que la luz sea llamada tiniebla. Y así, hermanos, como Faraón vio el dedo de Dios y endureció su corazón, también los fariseos rechazaron la plenitud del Espíritu obrando en Cristo. Qué tragedia, hermanos. El mismo nivel de endurecimiento fue el mismo nivel en los fariseos. Por tanto, hermanos, el llamado del pasaje no es a que estemos temerosos y desesperados si es que hemos cometido o no cometido, sino que podamos rendirnos humildemente al Señor. Mientras el Espíritu sigue obrando, hermanos, en el corazón, hay esperanza. Y si ninguno de nosotros ha cometido el pecado imperdonable, hermanos, es porque el Señor no lo ha permitido. Es porque Él ha obrado en nuestras vidas y no ha permitido que nosotros apostatemos y que nosotros cedamos, hermanos.